con tu Espíritu Santo para entenderla, amarla y practicarla. Y que haga de nosotros héroes de Dios con riquezas espirituales y materiales para bendecir a mi familia, a mi iglesia, mi nación y toda la tierra. Porque Cristo es poder para cambiar. Gracias, Dios nuestro, por tu palabra. Puedes tomar tu silla. Gracias, almirante, por estar con nosotros y traernos la palabra de Dios. Buenos días, un día maravilloso aquí nuevamente en este lugar tan hermoso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero allá hay una montaña pequeñita, la más bajita, y hay un árbol que está ahí solo. Y yo estaba mirando ese árbol y creo que Dios, así como ese árbol, cada uno de nosotros nos ha ubicado en un lugar especial. Y quizás nadie se ha dado cuenta de ese árbol, o algunos sí, bueno, qué bien. Pero es un árbol bien diferente a todos los demás árboles que hay ahí, que también observo, ¿no? En su forma, en sus... y bueno, allá hay más árboles, ¿no? Hay muchos, muchos. Y quizás así nosotros en medio de las demás personas, de la sociedad, estamos ahí. Y Dios nos ha colocado en un lugar especial. Alguien decía por ahí que ese lugar donde estás es el único lugar donde puedes estar, porque los demás lugares están ocupados por otras personas. Y no podemos anhelar otro lugar sino el que Dios nos ha colocado. Aunque a veces parece que nadie se diera cuenta y pasamos desapercibidos, pero hoy, como el árbol, Dios quiere ratificar ese lugar especial en el cual nos ha colocado a cada uno de nosotros. Y hoy, escuchando los testimonios y desde la alabanza, la pastora leyó un salmo muy, muy bonito al principio. Y todo nos muestra que alrededor de lo que vivimos siempre hay alguien oponiéndose a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero, como lo dijo el pastor, citando a Daniel, hay un vencedor de los antagonistas. Si pudiéramos ser nosotros, no estaríamos aquí reunidos y no escucharíamos los testimonios. Y de hecho, desde la creación, Dios ya tenía un plan para salvar a los seres humanos que se soporta única y exclusivamente en su Hijo Jesús, el Cristo, quien tiene la autoridad sobre todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y a mí me llama la atención que el mismo Dios define a su iglesia como ese cuerpo donde se concentra la plenitud de Cristo, y Él es quien llena todas las cosas, y ese cuerpo está lleno por Él. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo.
O sea, en Cristo queda todo completamente pleno, lleno, completo. Y como cuerpo que somos, pues en nosotros está esa plenitud. Y a veces hay unas fuerzas que nos llevan a pensar que eso no es así o no puede ser así. Y cuando estamos en un mundo violento, con unas manifestaciones gravísimas en contra de la vida, en contra de la naturaleza de lo que Dios ha creado, ¿a quién le echamos la culpa de todo eso? Y hay algunos que inclusive nos echamos la culpa a nosotros mismos. Pero vamos a ver que esta iglesia que fue instituida por Jesús, como el grupo de personas que aceptaron a Jesús como Salvador. Y sobre la tierra hay muchas denominaciones y muchas religiones, creencias, filosofías. Pero la iglesia del Señor solo se conforma de hijos de Dios. Aquellos que aceptaron a Jesús, esa obra maravillosa de hacerse hombre dejando su deidad, todo eso que en su posición y condición de Dios tenía, para hacerse como nosotros y salvarnos, yendo a una cruz, sin quedarse en la cruz, ni quedándose en la tumba, sino que resucitando y no quedándose aquí, sino que regresando al Padre para estar allá a la diestra, y nos deja a nosotros aquí con la tarea. Este grupo de creyentes, hijos de Dios, se caracterizan porque siguen sus enseñanzas y le obedecen. Cumplen con sus mandamientos, como todos nosotros, ¿no? Estamos juiciosos, cumpliendo todos esos mandamientos. Especialmente el de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y estas personas, estos hijos de Dios, van avanzando conforme los frutos que el Espíritu Santo, dado por Jesús a cada uno de nosotros, va formando a medida que nuestra vida va avanzando. Pero de todo este cuerpo, Cristo es la cabeza. Él está ahí. Y ese cuerpo es completamente pleno y lleno en la medida que cada uno de los hijos de Dios es pleno y lleno en Cristo. Entonces, la plenitud de la iglesia es la suma de la plenitud de lo que Dios está llenando en cada uno de nosotros. Y no es un asunto de individuos, no se puede. Tenemos que actuar como cuerpo. Y pues ese cuerpo tiene una gran misión, no ir a ser discípulos, eso no es fácil. Y a veces vemos como que el mundo cada vez está peor. Pero un hermano hoy aquí lo decía, pues que Jesús lo prometió, ¿no? Que esto no es fácil, que esto va a ser peor cada día. Y que es casi que es una carrera contra el tiempo sin saber cuánto tiempo tenemos para la venida del Señor, para que otras personas conozcan de Él. Empezando por nuestras familias, testimonio maravilloso. Qué inspirador escuchar cómo cada uno va avanzando en esa primera línea que es su familia. Bueno, en términos militares, con táctica, con estrategia, con sabiduría, con paciencia. Las guerras son de largo aliento. Una batalla puede durar un día. Y si peleáramos y batalláramos con las herramientas que Dios nos da, pues hasta como José,
peleando allá y Moisés con las manos levantadas, y Dios paró el día. Se paró el día para darles tiempo para que la noche no cayera y pudieran lograr consolidar la derrota del enemigo. Pero como en cualquier batalla, guerra, hay oposición. A mí me llama la atención que en los premios, los Oscar, hay una categoría que se llama el premio al antagonista. Esa persona, hombre o mujer que está ahí metido en la película, haciendo todo para que el amor verdadero entre los protagonistas no se cumpla. Y Cristo, que es cabeza de la iglesia, que la amó tanto, que hasta dio su vida por ella, pues ese amor entre Cristo y su iglesia, ese idilio de amor, tiene antagonista o antagonistas. Vamos a ver en la carta de los Efesios, más adelante, cómo podemos identificar esos antagonistas. Pablo está en Éfeso, cultura griega, muchos dioses, entre ellos el mismo ser humano, una adoración al cuerpo, al pensamiento, a lo que la humanidad, a lo que el ser humano puede hacer con su propia fuerza. Y Pablo está ahí. En Hechos 19, capítulo 19, versículo 8, en adelante dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. La referencia son 12 hombres que habían recibido el Espíritu Santo, estos discípulos. Y con estos discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hay oposición. De hecho, en la sinagoga, algunos endurecidos, incrédulos, maldijeron el camino. Y delante de todo el mundo, de una manera pública. Y Pablo entonces se aparta con discípulos a un lugar aparte. Curioso el nombre de la escuela, ¿no? Tirano. Un nombre curioso. Pero en esa escuela, por 2 años, con sus discípulos, impactó a las naciones. Todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo, en la carta de los Efesios, capítulo 2, le está hablando a esta iglesia naciente allá, en medio, a ver si me vale la redundancia, de un mundo mundano, ¿no? Donde todo lo que está pasando ahí es contra el diseño de Dios. Y este es un grupo de personas que desde niños crecieron en esa cultura, en esa sociedad. Y ahora viene un gran desafío porque han recibido al Señor, han recibido el Espíritu Santo y empieza a ocurrir una transformación de la cual hoy escuchamos varios testimonios. Pero no es fácil. No es fácil estar en medio de esas oposiciones. Y vamos a ver un poco, vamos a leer de Efesios 2 a partir del versículo 1 en adelante hasta el 7. Vamos a ir desarrollándolo, identificando 3 antagonistas.
a lo que Dios quiere hacer. Y Pablo empieza diciéndoles en el versículo 1, refiriéndose al Señor Jesús, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, o en sus transgresiones y pecados. Y Pablo habla de una condición de muerte. ¿Cómo puedo estar yo muerto si estoy vivo? ¿Qué es esa muerte? ¿A cuál se refiere esa muerte, Pablo? Y Pablo habla en pasado refiriéndose a que era algo que ocurría antes en la vida de estas personas. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, porque eso ya no pasa, ¿no? Eso ya no ocurre. Esas transgresiones y pecados ya no ocurren en nuestra vida, entonces eso ya es historia, eso ya no nos pasa. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, porque todo ser humano nace en esa condición. Y aquí en esta porción yo encontré o identifiqué o extraigo 3 antagonistas. El primero está en el versículo 2 y se refiere al mundo. Y ahí mismo mencionan al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, ese ángel caído, que por causa del pecado del hombre, pues tiene potestad, poder en esta tierra. Y el tercero, los deseos de la carne, o nuestro propio pensamiento, nuestra propia manera de hacer las cosas como seres humanos. Entonces, si hiciéramos una encuesta, porque esos son 3 antagonistas, adversarios duros, que son fuerzas que están ahí oponiéndose al plan de Dios para nuestras vidas. Si yo hiciéramos una encuesta, pastor, a ver, ¿cuál de esos 3, el mundo, Satanás o su propia carne, cuál creen que es el más difícil antagonista o adversario que tiene en su vida? ¿Cuál escoge? ¿Cuál diría usted que es el que más se opone para que la voluntad de Dios se manifieste en su vida y su propósito? La carne. Yo hice esta encuesta ya en otro lado y siempre gana la carne. Entonces es curioso que a veces estamos más preocupados por lo que pasa en el mundo o nos dejamos distraer por lo que Satanás quiere hacer y distraernos, que por tratar internamente o de nosotros en intimidad a resolver lo que dentro de nosotros hay que arreglar para que, como ese proceso del hombre interior que Pablo explica, algo empiece a ocurrir, el Espíritu Santo en nosotros de adentro hacia afuera. Por allá Juan en una carta escribe que a esos hijos de Dios el maligno no los puede tocar. Entonces uno se pregunta por qué los puede tocar. Y si usted se va a pelear con alguien, con un enemigo que es superior a usted, ¿qué le va a pasar? Pues va a salir perdiendo, ¿no? De hecho, Jesús lo dijo, si usted tiene un enemigo y ese enemigo es más grande, más poderoso, es mejor que mande una embajada a negociar y no ponerse a pelear ahí. Y a veces estamos ocupados es más de lo de afuera que lo que está pasando acá dentro de nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué el mundo va ganando espacio? ¿Por qué Satanás va ganando espacio? Miremos un poco cada una de estas 3 fuerzas. El mundo. La palabra mundo
en esa porción es cosmos, quiere decir algo que es ordenado, como un sistema ordenado, como algo que está, como el universo, la creación, el mundo. Viene de esa palabra cosmos, pero la palabra es cosmocrator. Si uno dice democracia, que es demoscrator, gobierno del pueblo, este cosmocrator es un sistema que funciona de manera que, como Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, cosmocrator, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un sistema. Es un mundo que está en oscuridad y que, como Jesús en Mateo 5:14 dijo, que nosotros los hijos de Dios somos la luz. Somos la luz en un sistema. De hecho, Jesús también, orando por nosotros, dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dice Santiago, el capítulo 4, versículo 4, hace una pregunta. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si yo me hago amistad con ese sistema, me constituyo en enemigo de Dios. Y no es fácil dejar hábitos, no es fácil dejar el pasado. Además que el segundo antagonista, que es el diablo, el acusador, entonces viene y nos trae recuerdos. Y nosotros mismos nos cuestionamos: pero si ya soy salvo, ¿por qué me siento culpable? Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el amor, de lo que yo he aprendido, me han enseñado también, tiene que ver con el tiempo que yo le dedico a eso que amo. ¿Cuánto tiempo le dedico a lo que amo? ¿Cuánto tiempo le dedico al mundo? Segunda fuerza, el príncipe de la potestad del aire. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que ese sistema, de alguna manera, en este momento, por el pecado, está bajo el control del maligno. En Lucas 4:6-8, el diablo le dijo a Jesús, cuando estaba en el desierto: y te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, hablándose a los reinos, refiriéndose a los reinos. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es un gran antagonista, porque hay muchas formas, maneras, y en la medida que, si nos devolvemos al mundo, nos exponemos más a las formas, tácticas y estrategias que él usa. Segunda de Corintios 4, versículos 3 en adelante, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los enceguece, como estuvimos ciegos mucho tiempo.
Y eso es intencional y a propósito. Y en Hechos 26, el apóstol Pablo hablando ante Agripa, el rey. Pablo contando su testimonio, dice en el capítulo 26, 17, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, que es el llamado que le hace Dios a Pablo para ir a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este personaje es antagónico, se opone, está ahí. Y la tercera fuerza, la carne. Nuestro cuerpo físico es una entidad funcional que en el pensamiento de Pablo se refiere al cuerpo como algo que está constituido de varias partes y que en su totalidad se constituiría como la carne. No voy a entrar mucho en eso. Pero empieza por nuestro cuerpo, nuestros sentidos, lo que pensamos, y que por causa del pecado su tendencia es hacer lo malo. Y seguramente lo han escuchado. Hoy no hay nuevos, ¿no? No hay nuevos, creo, en la congregación. Porque tenemos un llamado, y seguramente lo han escuchado, está en Gálatas 5, 16 al 18, donde Pablo le dice también a los Gálatas, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y ahí hay otra lucha, ahí hay otra batalla. Y se oponen para que no hagamos lo que queramos. Y el Espíritu mismo nos dice y ayuda a nuestra conciencia a entender que lo que estamos hasta pensando no es correcto delante de Dios. Si permitimos que ese pensamiento siga, se va a convertir en una acción. Y cuando hagamos esa acción, no le podemos echar la culpa ni al mundo ni a Satanás, que son decisiones nuestras. Y Pablo más adelante, en el mismo capítulo 5 de Gálatas, a partir del 19, empieza a hablar de unas obras de la carne, una serie de conductas que son fruto de esa naturaleza pecaminosa que innegablemente y necesariamente se necesita el cuerpo para que se materialicen. ¿Cuáles son esas obras? Y no pretendo que hagamos una lista de chequeo en cuántas le pego o cuántas estoy por ahí como practicando. Solo las menciono para que entendamos que son obras de la carne y que a veces pareciera que no, porque tendemos, pues sí, hay un mundo espiritual y esas son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, o sea, hay muchas más.
Y quienes practican eso no heredarán el reino de Dios, porque es muy difícil que si alguien está teniendo esas manifestaciones de conducta, fruto de su carne, obra de su carne, se le puedan entregar responsabilidades en el reino. Sin embargo, para Dios siempre hay un sin embargo, ¿no? Que veo como caras preocupadas, no, tranquilos. La solución misma es de Dios. Dios es el único que puede vencer a esos antagonistas, al mundo, a Satanás y hasta nuestra propia carne. Y lo tenemos ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, de los versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente junta con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la única solución para que el ser humano supere las fuerzas antagonistas que persisten en alejarnos de las buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano, las tiene el mismo Dios. Contra el mundo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dios puede hacer eso, ¿no? Si el mundo es tan terrible, ¿por qué no mandar fuego y acabar y listo, todo solucionado? De hecho, la fuerza militar tiene la capacidad de hacer eso, ¿no? Tenemos las bombas y pudiéramos, ¿no?, bombardear todo y se acabó. Bueno, Dios podría hacerlo. Un diluvio, bueno, agua y resuelto todo el problema. Pero en el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios es rico en misericordia. En Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces, para el mundo, Dios tiene la misericordia. Si no hubiera esa misericordia, no tendríamos oportunidad. Y como seres humanos nosotros, o inclusive como hijos de Dios, no vamos a poder resolver eso del mundo, que es un sistema, que solo el Señor Jesús cuando venga lo va a resolver. Ahora, ahí mismo dice, por su gran amor con que nos amó. ¿De quién es ese gran amor? De Dios. ¿Y cómo entra el gran amor de Dios a actuar contra los antagonistas? Pedro, en la primera carta, versículo 8, explica cómo el diablo como adversario está como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Y Pedro dice que debemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Sin embargo, Jesús, que ama al mundo, Juan 3:16, lo amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué el amor o ese gran amor es el antagonista de Satanás? Porque si él está como león rugiente buscando a quien devorar, y si aquí ya apareciera un león rugiendo, ya casi al mediodía, a la hora del almuerzo, ¿daría miedo? Daría miedo. Pero el Señor enseña que en el amor no hay temor. Por eso, cuando iban a ser echados en el horno de fuego, no había temor. Porque el amor echa fuera el temor. Y pareciera como raro. Pero tan fácil. O sea, yo amo, entonces ya no tengo temor. Claro, si amas a Dios hasta el último día, ese día último, el cual ya no hay más oportunidad, no debe haber temor porque la vida eterna con Él la tenemos garantizada. Entonces, aún al enemigo, dijo Jesús, tenemos que amarlo. Y en un país como el nuestro eso es complicado. Porque el enemigo mata sin misericordia. Sin ningún mínimo de moral, cero valor por la vida, no importa. Pena de muerte a diario, sicarios. Pero es inevitable que un día vamos a morir, de una u otra forma. Por eso tenemos que amar como el Señor amó. Y es algo con lo que Satanás no va a poder. Así vayamos al horno de fuego o a la cárcel o a la calle, una quiebra, una pérdida. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Solo al Señor tu Dios adorarás. Nuestro máximo amor por el Padre que nos creó. Satanás no puede con eso. Por más que te ofrezca, por más que te prometa, no te puede dar vida eterna, que solo Dios la puede dar. Y finalmente la carne, que sí ya ese es un tema nuestro, ¿no? El Señor dice: por gracia sois salvos. Por gracia. La gracia es el único regalo que Dios nos da que puede con nuestra carne, si no, no. Porque no recibimos lo que merecemos por lo que hemos hecho. Y eso no se trata del mundo, se trata de nosotros. Romanos 8, 12, 13 dice: así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y por su gracia Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Primero nos convence de nuestro pecado. Nos consuela en nuestro dolor. Y nos conduce a toda la verdad que es en Cristo.
porque es un don de Dios, no por obras, no por obras, nada que hagamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Tú eres hechura suya, como el árbol que está allá arriba. A ese árbol, ¿quién lo protege? No tiene más árboles alrededor, porque cuando uno está así junto con los demás, pues lo que quiera venir a atacar, nos defendemos. Pero ese árbol vive ahí, como tú y como yo, en un lugar especial, sometido a las fuerzas de este mundo. Y cada día más, porque los sistemas de comunicaciones, la radio, la televisión, internet, redes sociales, develan esa naturaleza caída de este mundo. Y en la medida que pasemos tiempo expuestos a eso, nuestra mente empieza a aceptar que eso es así, que eso es normal. Porque nuestra carne es así. El no creyente está muerto. Y la duda es algo complicado. La palabra dice que lo que no es de fe es pecado. O sea, si no creo también, si soy incrédulo, estoy pecando. Y a veces el mundo nos hace dudar. Y Satanás con su acusación nos hace dudar de que Jesús ya nos salvó. Y si anhelamos que nuestro país se resuelvan estos problemas, tenemos que empezar aquí, para que con libertad podamos compartir el mensaje de la salvación, para que nuestro testimonio vivo, como lo escuchamos hoy, transforme a nuestras familias. No por nosotros o nuestra buena actuación de piedad o santidad, sino una obra verdadera del Espíritu Santo en nosotros. Y si eso no ocurre en el cuerpo de Cristo, en donde debe estar llena su plenitud, nuestro país, nuestro entorno no va a ser transformado. Pongámonos de pie. Porque podemos ir con la fuerza, pastor, a pelear, a destruir a los enemigos. Por el trabajo que adelanto hoy tengo que estar monitoreando mucho las noticias. Todos los días muere alguien violentamente. En diciembre un hombre mató a su mamá porque no le sirvió más trago. Borracho, mató a su mamá. ¿Y la borrachera qué vimos que es? Obra de la carne. Obra de la carne. Hace 2 días mataron a un hombre y a su hija que estaba embarazada. Entraron a su casa y les dispararon. Ira. Un hombre mató a su esposa delante de la familia, eso fue esta semana. Ira. Obras de la carne. El mundo necesita el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que empezar acá nosotros a tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios
Y si alguno tiene dudas de que esa obra es real en su vida, podemos orar por ustedes o por usted. Y los demás oramos y nos vamos a ayudar como cuerpo, unidos por las coyunturas, por todo. Ese mismo espíritu que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, gracias, Señor. Porque a pesar de tanta oposición, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Padre, hoy entiendo, Señor, que soy único. Me creaste como perfectamente lo que habías escrito, Señor, fue creado. Que estoy en un lugar muy especial en el cual me has puesto, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Quiero servirte. Quiero darte la gloria con mi vida, Señor. Pero reconozco, Padre, estas fuerzas que se oponen. Este mundo caído. Este Satanás que acusa. Ese diablo acusador. Yo sé que tú me perdonaste, que moriste en la cruz por mí, que pagaste por mi vida con tu sangre. Sin embargo, Padre, me cuesta trabajo. Es difícil, Señor. A veces me enojo. Siento rabia. No entiendo por qué pasan cosas. Y busco llenar este dolor con inmoralidad sexual, embriagándome. Mi falta de fe me ha llevado a buscar otros dioses, fórmulas mágicas para resolver mis problemas. Perdóname, perdóname, Padre, perdóname, Señor. Aquí estoy, único, tu hijo, tu hija, para ponerme delante de ti, Señor. Y que tu fuego consumidor, porque tú, Dios, eres fuego, hagas que la semilla de mi vida se abra y dé vida como un gran árbol, una gran secoya grande. Porque de lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a este mundo. Si quieres que oremos por ti, yo te pido que pases al frente con humildad para dar ese nuevo paso hacia adelante. Gracias, almirante. Quiero con el almirante hoy orar, no para señalarte, no para juzgarte de ninguna manera, porque Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. No es para eso. Quiero orar por las personas que se sienten mal con los antagonistas. El mundo, su propia naturaleza pecaminosa o Satanás. El almirante me contó este testimonio. Cuando él estaba operando, él no ha sido un oficial como de las oficinas o la logística. Ahora está en un cargo directivo, sí, aquí en el ministerio, comando, en
en el Comando General de las Fuerzas Militares, pero él es un oficial de combate, de operaciones, y estaba en una zona del sur de Colombia operando en la parte fluvial, haciendo operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla, y se encontró a un hombre en la frontera de Colombia que traficaba con gasolina, con Ecuador, en la frontera con Ecuador. Y entonces este hombre traficaba, pero no drogas, sino combustible. Lo traía ilegal a Colombia para venderlo, tener ganancia. No pagaba impuestos, lo hacía de manera ilegal. Tuvo la oportunidad de encontrárselo, no en operación, sino que se lo presentaron al almirante. Qué sorpresa. Cuando lo conoció al hombre, era cristiano. Asistía a una iglesia cristiana. Y el almirante se sorprendió y le dijo: tú siendo cristiano y te ganas el dinero de forma ilegal, ¿no crees en Dios? Que Él te puede ayudar. Y de ese dinero llevaba a la iglesia sus diezmos, ofrendas. Le dijo: ¿cómo estás haciendo eso? Si yo te vuelvo a ver, te capturo. Le dijo el almirante: tú estás siendo un criminal. Mira, las palabras calaron en el corazón de él. Se lo volvió a encontrar. Y cuando se lo encontró, le dijo: quiero mostrarte algo. Dejó su negocio y empezó, ¿qué fue? Y empezó una panadería. Y dijo: mira lo bien que me está yendo con mi negocio legal. Gracias por exhortarme, gracias por las palabras. Así que no es para acusación, es para santificación, que debes salir de allá y venir acá. Ayer en la feria del libro, Camilo me contó acerca de testimonio de un misionero. Estaba en otro país el misionero, iba en su carro, alguien le hizo la parada que lo llevara, él lo recogió, el misionero quería predicarle y resulta que el muchacho al que él recogió, que estaba buscando transporte, era cristiano. Y le dijo: ¿por qué tú siendo cristiano y no tienes para un transporte? ¿Por qué no te va bien en la vida? ¿Por qué estás así? Y le preguntó el misionero: ¿diezmas y ofrendas? Y el joven quedó impactado, apenas lo conocía. Y le dijo, le confesó: no. Entonces el misionero paró el carro, lo estancó y dijo: bájate. Yo no quiero un ladrón en mi carro. Y él dijo: yo no soy ladrón. El misionero le abrió la Biblia, el profeta Malaquías, y le dijo: mira lo que dice aquí. Ustedes me han robado cuando no diezman ni ofrendas. Bájate, porque yo no quiero un ladrón en mi carro. Eres una persona malvada. Qué impresionante. Yo quiero, cerremos los ojos, que pases aquí, no pierdas la oportunidad del arrepentimiento. Con los ojos cerrados, con respeto. Todos los que estamos aquí al frente, la mano en nuestro corazón. Y vamos a hacer una oración de arrepentimiento. A pedirle: Señor, el que no te deja triunfar es el antagonista. El que se opone a tu felicidad y a la mía son los antagonistas. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento para luego pedirle al Señor que venga la victoria, su triunfo del poder de la cruz, de su sangre y su resurrección. Pon tu mano en el corazón y dile: perdóname, Padre, los pecados y la incredulidad, los pecados y la rebeldía mía. Reconozco que esos antagonistas los he dejado entrar en mi vida, les he dejado tomar ventaja. Perdóname. Hoy quiero cerrarle la puerta al mundo y su rebeldía, a mis deseos pecaminosos y a Satanás. No quiero que la película de mi vida termine ganando el antagonista. Quiero que tú triunfes como protagonista, que tú seas el vencedor, tus milagros, tu amor. Señor, quiero ser libre esta mañana.
Ahí donde estás, tranquilo, tranquila. Abre tu boca y confiesa. Dios ya sabe todo. Humildes, acerquémonos con confianza a Él. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Díselo tú. Nadie más puede confesar por ti. Abre tu boca y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo hoy vengo arrepentido, arrepentida. Y si te place, mi Señor, permíteme servir ahí con tus siervos, que es la posición que merezco, y poder estar contigo en tu casa. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Espíritu Santo, trae ahora paz. Trae paz, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Trae consuelo, Señor. Muéstrales la verdad. Muéstrales la verdad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque vamos hacia adelante, Señor, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Ahora yo te pido, Padre, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, es el momento, es la oportunidad. Y ahí donde estás, dile: Señor, te entrego mi vida a ti, Jesús. No te conozco muy bien, pero sé que tú tienes el poder para salvarme. Te entrego mi vida y te pido que tu Espíritu Santo entre en mí y transforme todo lo que no es tuyo, Señor. Cámbiame, transfórmame conforme a la imagen de tu Hijo y dame esta gran oportunidad, Señor, de estar contigo por la eternidad y darnos, Señor, hoy la convicción de esperar la venida pronta de tu Hijo a recoger a su iglesia, y mientras tanto estaremos aquí, Señor, libres, exaltando tu nombre y llevando tu mensaje donde tú quieres que lo llevemos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Sigue ahí orando. Sigue orando ahí tranquilo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Padre, gracias por la vida de este varón. Levanta tus manos.
Sí, Padre, todos los que están aquí con humildad, Padre, pido tu Santo Espíritu que no haya más acusación ni culpa por la sangre derramada en esa cruz. Como dice tu palabra, Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas tú las haces nuevas. Padre, el poder de tu palabra venga. Todos los hijos que han pasado aquí con esta humildad y con la fe, ahora no haya condenación. Un nuevo corazón sopla en ellos, Espíritu Santo. Te pido, soplan todos ellos. Entra ahora vida. Donde había muerte, rebeldía, entra la fe pura, Señor. Entra, Señor, tu espíritu que da dominio propio, tu espíritu que da mansedumbre, el fruto del espíritu que es amor, paciencia, pureza, benignidad, dominio propio. Señor, entra en el nombre de Jesús. Al dar este paso de fe, al expresar con sus labios el arrepentimiento, hoy delante de ti, en tu trono de gracia, se destruya el acta de pecados que los estaba acusando. A tus hijos, Señor, sea rota el acta hoy, en el nombre de Jesús, y se escriba perdonado, borrón y cuenta nueva, como dice la Biblia. Hoy es día de salvación. El pasado queda atrás y se extiendan hacia adelante. Nos extendamos hacia adelante a la gracia, al favor de Dios, a la nueva vida libre en Cristo, santa en Cristo, gozosa en Cristo y en paz en Cristo. Todos los que están aquí al frente pidiendo a nuestro Dios, tomen la cena, por favor. Y las personas que están en la carpa también, que deseen tomar la cena del Señor, tomen la copa. Hoy, como esta señal de arrepentimiento. Gracias, Verónica. Hoy, como sello de esta nueva vida, vamos a tomar la cena del Señor. Verónica, pasa por favor al almirante la cena del Señor. Gracias. Tómala en tus manos y hoy vamos a confesar el poder de la sangre derramada de nuestro Señor y del sacrificio hecho en su propio cuerpo. Él dijo: es un pacto nuevo en mi sangre. Él dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre. Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículos 53 y 54 dice: porque el que coma mi pan y beba mi sangre tendrá verdadera vida. Tómala en las manos. Gracias. Más rápido, por favor, Sergio, que las personas están esperando. Gracias. Un minuto. Vamos a guardar que todos nuestros hermanos puedan tener su cena en las manos y orar esta promesa de Dios, una nueva vida a través de su cuerpo y su sangre. Y esto es lo que representa este pan y esta copa, su cuerpo y su sangre. Las tomamos hoy con fe y arrepentimiento. Padre, tu palabra dice: cada vez que coman el pan y beban la copa, estamos comprometiéndonos a anunciarte con nuestra manera de vivir y nuestras palabras. Anunciarte hasta que regreses. Y entramos y renovamos un pacto en tu sangre y tu cuerpo. Clamamos hoy, Señor, el poder de esa palabra trayendo libertad, liberación, vida nueva, el Espíritu Santo en nosotros, dándonos fuerza,
dándonos pureza, dándonos la vida de Cristo. Señor, gracias por tu perdón y gracias por tus bendiciones, por la vida nueva. Lo tomamos hoy en fe, en la fe en tu palabra, en el nombre del Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos participar. Gracias, Dios mío. Y vamos a tomar nuestra obediencia. Toma en tus manos tus diezmos, tus ofrendas. Puedes regresar a tu lugar y todos vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos, nuestros diezmos. Vamos a ponernos a cuenta con nuestro Señor y a vencer a los antagonistas. Los que no lo trajeron su dinero de manera física, pueden observar las pantallas y lo pueden hacer con su transferencia a cualquier medio virtual que pueden ver en las pantallas. Ponte en obediencia con Dios, saca a los antagonistas hoy de tu vida. Derrota a los antagonistas que quieren dañar tu película, la película de Cristo en tu vida que tiene un final feliz siempre. Quita a los antagonistas. Padre, con mi familia yo levanto nuestros diezmos y ofrendas. Tan agradecidos, Señor, porque si tenemos que comer es gracias a ti. Si podemos trabajar es porque nos das la salud. Todo lo debemos a ti. Toda bendición viene de ti. Recibe nuestra gratitud y nuestra fe. Levanto los diezmos y ofrendas de Beracá para que en cada casa diezmadora y ofrendada sea derrotado el antagonista, la ruina, se terminen las deudas, se acabe la desgracia, la ansiedad, el miedo, se termine, Señor, la escasez, la pobreza, y seamos una iglesia próspera, una iglesia que da testimonio a Colombia del Dios que vence los antagonistas y que nos vuelve vencedores por Cristo el protagonista. Que cada una de nuestras vidas y familias sea una película de bendición. Que veamos finales felices en nuestra partida de esta tierra. En los hogares, pureza sin adulterios. En los hijos sin vicios. Te lo rogamos por la fe. En el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén. Podemos entregar a nuestro Señor. Gracias, Verónica. Por favor, dale un gran abrazo a tu familia, dale un beso y dile, no más antagonistas, no más antagonistas. El Señor les bendiga, pueden ir a disfrutar su almuerzo aquí en el campo y ya empezamos con las personas del segundo culto en unos minutos a adorar a Dios. Lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Beracá, porque con Dios todo puede cambiar. Sin importar lo difícil, lo adverso, aún lo doloroso. Con Dios puede acá, con Dios todo ya. Sin importar lo adverso, aún lo doloroso. Con Dios puede cambiar. Misión Beracá, por Dios todo.